Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Juntos estudiaremos un tema muy interesante, la santidad. Sí, la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero lo más interesante es que el Señor busca a sus hijos para santificarlos. Y es el Espíritu que hace esta obra y que nos prepara para ese gran día cuando vendrá el Señor en gloria y majestad y juntos podamos recibirle. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Qué bueno que están listos junto con nosotros para iniciar el repaso de la lección número 6. Como ustedes saben, este trimestre hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo y sin duda pues ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Antes de entrar de lleno al estudio de la palabra, voy a presentar a quienes están con nosotros en este estudio. Voy a iniciar por mi lado derecho e izquierdo en sus pantallas. Mi nombre es David Hernández, soy estudiante de Teología aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, David. Un gusto tenerte aquí. Gracias, pastor. Mi nombre es Dalila Castellanos y trabajo en el área del archivo escolar. Bienvenida, Dalila. Gracias. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Abraham Ramírez, trabajo en la Unión Mexicana del Norte como auditor interno. Bienvenido, contador Abraham, gracias. Gracias, Bueno, pastor. ¿qué les parece si antes de iniciar con el estudio, David, nos guías en oración, por favor? Claro que sí, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y en este momento, Señor, que deseamos hacerlo, te rogamos que tu Santo Espíritu, de quien hemos estado estudiando, pueda guiarnos en el estudio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el título de esta semana es muy interesante, el Espíritu Santo y una vida santa. Lo que el Espíritu Santo puede hacer en favor del ser humano para transformar nuestras vidas, y la lección aborda algunas perspectivas. Pareciera que hay una división muy integral en la preparación de esta lección que sin duda nos va a ayudar a, cuando concluyamos el estudio, a recordar que el Señor puede transformar nuestra vida y que nosotros debemos de buscar con la ayuda de Dios también un cambio de vida. Abraham, Dalila y David. Sí, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el hecho de que, como quizás se ha mencionado en otras ocasiones, que santidad significa habernos separado digamos, del pecado, del mal, para acercarnos a Dios, para acercarnos a una manera de vivir, entonces estaríamos hablando del gran propósito de Dios para la vida del ser humano, ¿no? Cuando Dios creó el ser humano, lo había creado para ser feliz, para estar en relación, en armonía con Él, pero por el pecado se separó de la presencia de Dios, se separó de Dios. Y entonces su carácter, su vida comenzó a degradarse y en lugar de reflejar la imagen de Dios, ahora refleja la imagen del pecado, ¿no? Con todas sus tendencias, en fin. Entonces la labor del Espíritu Santo, o la santidad, podríamos también definirla como el hecho de regresar nuevamente, separarnos de ese pecado, separarnos de esa caída y conectarnos nuevamente con Dios para reflejarlo en su carácter, vaya. Así es. ¿Cómo podríamos definir la santidad? ¿Y por qué el Señor nos invita a ser santos? Bueno, creo que podríamos definir la santidad, como ya se comentó, como algo apartado, algo especial. Uh-huh. Si bien es cierto, la lección también nos comenta que el hecho de llamarnos santos no quiere decir que seamos perfectos. Uh-huh. Es un proceso, claro, que Dios quiere que tengamos y que de hecho yo creo que debería ser la prioridad de todo cristiano el buscarla. Sí. Porque al ser santos es reflejar el carácter de Dios. Y creo que como cristianos todos deberíamos buscar parecernos a nuestro Creador. Qué bueno que señalas eso, Abraham. De hecho, en la parte de sábado, en la lección, hay una frase que el autor escribió, dice: la búsqueda de la santidad, llegar a ser amable y puro como Jesús, debería ser una prioridad para todo cristiano, Dalila. En la misma parte del sábado, a mí me llama la atención, dice: su nombre nos recuerda que Dios es santo y que el mayor deseo de Dios es transformar a los pecadores a la imagen de su propia santidad. El trabajo del Espíritu Santo es ese, que en el ser humano haya ese proceso de la búsqueda de ser santos como Dios es santo y puro.
Es como una característica especial de Dios. El Espíritu Santo es el que trabaja en el corazón de los seres humanos. Sí. Me parece a mí que la definición bíblica que quizás se pueda acercar un poco más a ayudarnos está en 1 de Pedro 1, 14 al 16. El apóstol Pedro le escribe a los hermanos y le dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, había un estado que eran ignorantes, es decir, no tenían todo el conocimiento pleno de Dios y de la situación de la naturaleza humana. Entonces, eran ignorantes en ese sentido, ¿no? Pero como ahora son obedientes, dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, el ser humano se aleja de un estado en el que se encontraba para conectarse nuevamente con Dios, para reflejarlo, ¿no? Por eso muchos conceptos que estudiamos en la semana son importantes, ¿no? El papel del Espíritu Santo, fundamental para poder alcanzar la santidad. El papel de la ley de Dios, también fundamental para alcanzar la santidad. Y nuestro propósito, digamos, como el propósito último de la vida del ser humano, digamos, en el aquí, antes de la eternidad, sería el desarrollo de sus habilidades, el desarrollo de su carácter cada día para ser no solamente feliz, sino también reflejar la imagen de Dios. Digamos, la mayor plenitud que el ser humano puede alcanzar sería reflejar la imagen de Dios aquí en la tierra, ¿no? Pero después de la eternidad, este mismo proceso continúa, digamos, no porque estemos en pecado todavía, sino porque cada vez más estaremos siendo semejantes a Dios. Es decir, Dios es tan vasto. Al tener tan más amplio. conocimiento de Dios, nuestra santidad se va a reflejar. Ajá, así es. No hay, dice Elena White, no hay límites para el ser humano. Es decir, nosotros podemos seguir creciendo, ¿no? Entonces, por eso la lección enfatiza el propósito o la prioridad del ser humano, del cristiano, es buscar la santidad. No la santidad solamente, no tanto en concepto, sino en práctica, en modo de vivir. Sí, la lección aborda una breve definición. Dice, el significado básico asociado con el concepto de la santidad implica un estado de ser separado, ser puesto aparte para un servicio especial a Dios. Por otro lado, la santidad también implica una cualidad moral y espiritual intrínseca, es decir, ser justo y puro ante Dios. Ambos aspectos deben mantenerse unidos. Y el versículo muy interesante de Hebreos 12:14 dice, los creyentes son llamados a buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, por una parte tenemos una definición, pero también Dios pide que nosotros seamos santos porque Él es santo. ¿Qué podemos mencionar acerca de la santidad de Dios? Una sección muy interesante que aparece en la parte del domingo. Bueno, hablando de la santidad de Dios, tal vez personalmente no podría dar un concepto tan definido, ¿no? Pero a la vista de la lección podríamos hablar acerca de la perfección de los atributos de Dios en su carácter. Por ejemplo, si una persona como nosotros, que ya se comentó, una persona con pecado y que arrastra años de degradación, tuviera los atributos de Dios, imagínense cómo los usaría. O sea, un tirano, una persona a la que le deberíamos temer porque prácticamente puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, en Dios esos atributos se transforman en perfección y nos ayuda a nosotros a entender por qué Él quiere que seamos como Él. Porque al llegar a ser parecidos a Él, podemos tener una vida mejor con nuestros semejantes, con nuestros prójimos, específicamente tal vez con nuestros familiares, con los amigos que nos rodean. Es una cuestión que tiene que ver también con el amor, ¿no? Pero en general la santidad de Dios yo lo entiendo como la perfección de sus atributos en su carácter. Okay. Sí, creo que se mencionó algo muy importante, ¿no? El hecho de que Dios sea santo significa, digamos, es la base o el punto que hace que los demás atributos de Dios, digamos, tengan un sentido más, ¿cómo decir?, benevolente, si se pudiera decir, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en el hecho de que Dios sea santo, en cierto modo, me parece a mí que significa que Dios está separado del mal, separado de la maldad, digamos, y las cosas que destruyen. Exactamente, está concentrado en encontrar el propósito que Él mismo ha establecido, ¿no? En el hecho de dar, en el hecho de hacer felices a los seres humanos, en el hecho de
En fin, ¿no? Y esa santidad, ese hecho de estar separado, permite que sus atributos, como se mencionaron, ¿no? La omnipotencia, la omnisapiencia y todo eso, vayan encaminados a ese mismo fin. Hay una parte muy interesante, un comentario que aparece en la lección, en la parte del lunes. Ayuda bastante a entender nuestra relación con Dios. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Ahí esto puede causar algo de tensión, ¿verdad? Porque, bueno, entonces, si yo me siento muy bien, entonces puede ser que no, bueno, pero no termina ahí esa declaración. Dice, esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. ¿Cómo podemos esa tensión que se enfrenta entre santo y buscar la santidad sin caer en extremos en los cuales digas, yo me siento muy bien, soy santo, o me siento muy mal, soy santo? Quizás el punto más que puede ayudarnos a entender está en el hecho de comprender la naturaleza de los seres humanos, básicamente, ¿no? Las normas, digamos, las acciones de los seres humanos están regidas por su concepto de ética, ¿no? Y el concepto de ética está regido por el concepto que ellos tienen acerca de estos asuntos, de la naturaleza del ser humano, de la realidad, en fin, ¿no? Entonces, si yo tengo un concepto de la realidad de esta forma, de que Dios ha creado al ser humano, que el ser humano ha caído, entonces mi concepto de ética va a ser diferente. Y por lo tanto, la forma en cómo voy a reaccionar, cómo voy a responder a ciertas reglas o ciertas expectativas que se esperan de mí, válgase la redundancia, va a ser distinta. Es decir, yo como ser humano creo de que tengo una naturaleza caída por el pecado. Es decir, casi intrínsecamente soy malo. O sea, no soy bueno. No, dice la Biblia, no hay nada bueno dentro de mí. Entonces, por más buenas acciones que yo haga, incluso la Biblia dice en Isaías que nuestras mejores acciones son trapos de inmundicia, dice Isaías, literalmente, no, por lo menos en la traducción en español. Entonces, por más que yo pueda decir soy una buena persona, yo no hago esto, yo no hago el mal, pero también hago esto, en fin, mis mejores acciones no pueden definir que yo soy bueno. Necesito que Dios sea el que me transforme. Porque Dios es, digamos, va más allá de su santidad, su benevolencia, en fin, va más allá de la comprensión del ser humano. ¿Qué te parece, David, si terminas de dar tu respuesta? Cuando regresemos, después de este corte, no se vayan, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Antes de irnos al corte, David nos estaba dando una respuesta muy, muy interesante acerca de la tensión que a veces tenemos entre ser santo y ser llamado a la santidad. David. Ajá. Sí, decía, ¿no?, que mi concepto, el concepto que yo tengo de Dios, el concepto que tengo de la naturaleza del ser humano, me va a ayudar para definir, digamos, que Dios me llama a mí a ser santo, ¿no? Pero ese llamado no significa de que yo ya soy santo. Es decir, que ya estoy completamente separado del pecado y por lo tanto mis motivaciones, en fin, todo eso ya es perfecto, ¿no? No, la santidad no es tanto así. En teología se utilizan los términos de justificación, santificación, glorificación, ¿no? Y la santificación es un proceso, es decir, el proceso en el que yo voy adquiriendo la naturaleza que Dios espera que yo adquiera, pero que no se va a terminar aquí, sino hasta cuando Cristo venga. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Juan 3:1, que dice, ahora son ustedes llamados hijos de Dios,
pero todavía no se ha manifestado lo que van a hacer, porque cuando Cristo venga y lo vean tal como Él es, entonces serán semejantes a Él. Es decir, el proceso no termina aquí, continúa, es algo continuo hasta que Cristo venga. Por eso, en la lección se menciona, y Elena White lo escribió, que cuanto más cerca estemos nosotros de Jesús, que es el parámetro, que es el modelo de perfección, por eso decía hace un momento, ¿no? Yo puedo decir que soy bueno, yo puedo creer que mis acciones son buenas, pero cuando me enfrento al verdadero modelo de santidad, al verdadero modelo de perfección que es Cristo Jesús, me doy cuenta de que en realidad no soy nada de eso y me siento indigno. Pablo sintió esto cuando dijo, yo creía que era bueno, que era perfecto, pero cuando fui a la ley de Dios, que la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios, digamos, entonces me di cuenta que no era así y morí. Y me di cuenta, dice, de que las cosas que yo quería hacer en realidad no las hacía. Y luego se encuentra esa frase que todos hemos escuchado, ¿no? Miserable hombre de mí, ¿quién me va a poder librar de esta muerte, Dios? Porque en realidad nosotros necesitamos de un Salvador. Muy interesante los comentarios que haces, porque a veces nosotros como seres humanos nos gusta clasificar, ¿no? Y de pronto le llamamos a ciertas cosas, esto está bien, esto está mal. Pero para el cristiano, la regla o la guía es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en esta parte de lunes hay algunos versículos muy interesantes que de alguna manera nos ayudan a ver lo que es santo y lo que no es santo. Por ejemplo, aparece Efesios 1:4, 5 del 25 al 27, Hebreos 12:14, también aparece Gálatas 5:16, versículo 22 y 25 también. Quisiera leerlo para que lo pudiéramos comentar. Claro. Dice la Escritura en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El 5:25 me... 5:25. Sí, también. Aparece algo muy, muy interesante. Voy a leerlo también. Y si quisieras ayudarnos también, Abraham, buscando 1 Corintios 6, desde el 9 al 11. Dice Efesios 5:25, lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Leemos el primera de Corintios 6, del 9 al 11, y Dalila, si me ayudas con Gálatas 5:16, 22, 5:16 en adelante. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias. Versículo 16 del capítulo 5. Dice, por tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. ¿Puedes leer el versículo 19? El 19. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Dice el versículo 20, que practican la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La Biblia es muy clara y muy específica en cuáles son las conductas de una persona que no se deja guiar por el Espíritu, que no practica la santidad, porque en el versículo 11 menciona que esto éramos antes, sí, pero ahora hemos sido lavados. Y si nosotros resumiéramos algunos de los versículos que leímos, dice,
nos escogió para ser santos y sin mancha. Se entregó para santificar a la iglesia. Y ahora sí, una iglesia sin mancha, sin imperfecciones. Y aparte, lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, sin santidad nadie verá a Dios. En un mundo tan especial en el cual vivimos hoy en día, en el cual, pues, si a veces nosotros decimos, mira, es que esta conducta no es la más apropiada, hasta pareciera que podemos ser hasta perseguidos, ¿no? Sí. Criticados, incluso pues nos pueden tachar de que pues no respetamos a los demás. Es complicado, pienso yo, en este mundo donde existen muchas zonas grises y ahora ya no es bueno o malo, depende. Le llamamos zonas grises, no es ni blanco ni negro, ¿verdad? O sea, lo dejamos Sí, y es complicado porque yo pienso que eso está bien, yo pienso que eso está mal, pero ¿qué piensa Dios? ¿O qué dice Dios? Y ya mismo pudiéramos entrar en una situación hasta de violar derechos, que ahora, no, eso es bullying o es ir contra cierta situación que otra persona tiene y te estás metiendo con cosas que no te debes meter. Pero pues la Biblia es muy clara, ¿no? Hay cosas que nosotros debemos hacer para ser como Dios. Y eso nos lleva justamente a tener una mejor relación con las personas que nos rodean. Sí, Dalila. La santidad es el fruto del Espíritu Santo. Claro. Y el trabajo del Espíritu Santo es que haya cambios en aquel que recibe en su corazón a Dios. Entonces, cuando hay eso, no puedo yo más que dejarme transformar por el Espíritu Santo, y es cuando todas mis cualidades, mis malos pensamientos, mis malas acciones cambian para con mi semejante. Sí, de hecho, la parte que leímos de Gálatas, primero te señala qué es no estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y después aparece la contraparte, dice 22. En el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas que el Espíritu da, cosas que surgen cuando has iniciado el proceso de la santificación. Sí. Quiero terminar, Francisco, con algo que me llamó la atención. Dice, la santidad es el fruto del Espíritu, desplegado en nuestra vida al caminar cada día con Cristo por el Espíritu. Entonces ahí ya no hay zonas grises. Exactamente. Desgraciadamente vivimos en el siglo XXI, donde la moralidad y todos esos conceptos que estábamos diciendo pues han caído, se han alejado, y están de moda otros conceptos que la Biblia en sí y los versículos que acabamos de leer así lo mencionan, tal cual. No hay que sea blanco o medio negro, si es sí o no. Y hay un libro que se llama Palabras de Vida, del Gran Maestro, y me llamó la atención lo siguiente: las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados, se traza una nueva forma del carácter, la vida de Cristo, la mente es cambiada, las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta, somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, y es un proceso la santidad. Así es. Hemos dicho, no, vivimos en una sociedad que dice que pues que los comportamientos van a depender de lo que del concepto que nosotros tengamos, ¿no? Es decir, lo que es bueno para mí puede que no sea para él, pero yo estoy bien como también él está. Todo depende del cristal con que se mire, ¿no? La frase. Yo te respeto, tú me respetas. Tú me respetas y todos en paz, y hasta allí, ¿no? La Biblia menciona, digamos, de que hay un parámetro, digamos. ¿Quién define qué es lo que yo debo de hacer? ¿Quién define cuáles son las reglas que yo debo de seguir? ¿Quién define cuál es el crecimiento que debo de tener o cuál es la dirección de crecimiento? Ese es Dios. Es decir, mi vida tiene que ser semejante a Dios, mi carácter tiene que ser semejante a Dios, ¿no?
pero yo no conozco a Dios, yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar como conozco a un ser humano y como puedo estudiar a un ser humano. Pero la Biblia nos dice que Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras y a través de Jesús. Jesús es quien ha revelado a Dios. El carácter de Jesús es el que tiene que ser reflejado en nosotros. La ley de Dios, decíamos hace un rato, es el reflejo del carácter de Dios. Es decir, cuando yo acepto, digamos, la idea de que Jesús es el modelo para seguir y estoy dispuesto a seguirlo y decirle, ok, voy a renunciar a todo esto, a mis ideas, el pecado como nosotros le conocemos, y voy a seguir este parámetro, voy a seguirte a ti. Entonces Dios envía al Espíritu Santo, quien obra en nosotros transformaciones que cada vez van siendo semejantes a lo que la palabra de Dios dice o a la ley de Dios dice. Entonces, buscar la santidad no significa buscar salvación por mí mismo, significa renunciar para poder acercarme a aquel que puede hacer transformaciones para que yo sea semejante a Él. Ese es, me parece a mí, el gran propósito de la vida del ser humano. Ese es quizás las soluciones para muchos de los males en que estamos enfrentando, pero que no vamos a obtenerlo completamente aquí, sino hasta que Cristo venga. ¿Qué nos deja esta lección, empezando por Abraham? Bueno, lo que a mí me deja esta lección es que Dios quiere hacer esa transformación en mí. Y lo que yo tengo que hacer es tener los ojos puestos en Él, no en nadie más. Hebreos 12:2, los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando hagamos eso, todo lo demás va a empezar el proceso va a empezar a caminar. Empiezan a suceder los cambios, ¿no? Así es. Sí, Dalila. Yo me quedo con otra frase del Camino a Cristo que también venía en el estudio de nuestra lección de esta semana. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo obró una transformación del carácter. Este es el resultado seguro de la unión con Jesús. Cuando Cristo habita en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor ablandan el corazón, subyugan el ser y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo. Esta es la santificación que quisiéramos tener en nuestro corazón los seres humanos. Gracias, Dalila. Pues yo me quedo con parte de lo que mencionó aquí el contador. Cuando Pablo se enfrentó, digamos, a la realidad de la ley de Dios o a la realidad del carácter de Cristo, se dio cuenta que no podía, que no era tan bueno como él esperaba, como él pensaba, ¿no? Y lanzó esa pregunta, ¿no? ¿Quién me puede librar de muerte, de este cuerpo de pecado? ¿Quién me puede librar, no? Pero la respuesta está en lo que acaba de mencionar el contador, ¿no? Dios no solamente nos pide que seamos santos, no solamente nos llama a que sea santo, sino ha colocado todos los recursos para que nosotros alcancemos esa santificación a través de su Espíritu Santo. Entonces me quedo con el hecho de que aunque yo no soy perfecto, aunque mis aspiraciones, mis motivaciones quieren ser perfectas, puedo tener tranquilidad sabiendo de que estoy en un proceso y que el Espíritu Santo sigue obrando. Mi trabajo es simplemente estar dispuesto para que el Espíritu Santo obre en mí. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo te invita a vivir una vida de santidad, porque Dios es santo y quiere ver y desea que nuestras vidas sean transformadas. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Nos vemos la próxima semana.